El Mundial 2026 está cada vez más cerca y como siempre, todas las miradas estarán sobre las grandes selecciones, las estrellas mundiales y esos jugadores capaces de cambiar un partido completamente solos. Porque cada país tiene un futbolista diferente, el líder, el goleador, el que mueve al equipo o simplemente desde figuras consolidadas como Kylian Mbappé, Haaland o Vinicius Jr. hasta jugadores menos mediáticos que podrían sorprender muchísimo durante el torneo. Pero como son de más A hasta el grupo F, analizando cómo juegan, en qué club están, cuánto valen actualmente. Y México llega al Mundial con presión, pero también con experiencia. Y si hablamos del futbolista más importante del equipo actualmente, hay que hablar de Raúl Alonso Jiménez. Actualmente juega en el Fulham de Inglaterra y tiene un valor de mercado cercano a los 4 millones de euros. Raúl juega como delantero centro, pero más allá de ser un 9 tradicional, su juego destaca muchísimo por el movimiento fuera del área, la capacidad para asociarse y el juego aéreo. Es un delantero inteligente, no necesita tocar muchas veces el balón para generar peligro. Con la selección mexicana ha sido durante años uno de los líderes ofensivos más importantes y aunque las lesiones cambiaron parte de su carrera, sigue siendo un jugador con experiencia europea y muchísimo peso dentro del grupo. México tiene jugadores jóvenes, pero Raúl aporta algo diferente, experiencia en momentos importantes y en un mundial eso puede marcar la diferencia. Corea del Sur tiene una estrella clarísima, Heung-min Son o Son Heung-min. Actualmente juega en Los Ángeles FC de los Estados Unidos y su valor de mercado ronda los 17 millones de euros. Son juega principalmente como extremo izquierdo, aunque puede moverse por todo el frente de ataque. Y lo que lo hace tan peligroso es la combinación entre velocidad y definición. Es un jugador explosivo, capaz de romper líneas en segundos, tiene desmarque, disparo de media distancia y muchísimo liderazgo. Con Corea del Sur ha sido durante años el futbolista más determinante del equipo. Además, llega con una experiencia enorme después de competir durante mucho tiempo al máximo nivel europeo. Y aunque Corea no llega en su mejor momento, mientras Son está en cancha, sigue siendo peligroso, porque en ese tipo de jugador que necesita una sola jugada para cambiar un partido. Sudáfrica probablemente no tiene la plantilla más fuerte del grupo, pero sí tiene un jugador muy interesante, Lyle Foster. Actualmente juega en el Burnley de Inglaterra y tiene un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros. Foster juega como delantero y destaca muchísimo por su potencia física y velocidad. Es un atacante muy incómodo para los defensas, presiona constantemente, pelea cada balón y tiene buena capacidad para atacar espacios. Además, jugar en Inglaterra le ha ayudado muchísimo a mejorar el ritmo competitivo con Sudáfrica, es el principal referente ofensivo. Y aunque la selección africana no es favorita, sí puede complicar físicamente a cualquiera del grupo, especialmente en partidos cerrados, porque Foster es de esos delanteros que no dejan descansar nunca a la defensa rival. República Checa llega como una selección muy incómoda y gran parte de eso se debe a Patrick Schick. Actualmente juega en el Bayer Leverkusen de Alemania y tiene un valor de mercado cercano a los 20 millones de euros. Patrick Schick juega como delantero centro y probablemente es el atacante más completo del grupo. Tiene altura, definición, juego aéreo y muy buena técnica para asociarse fuera del área. Además, es un delantero muy efectivo dentro del área rival. No necesita muchas oportunidades para marcar diferencia. Con República Checa ha sido el referente ofensivo más importante en los últimos años. Y su experiencia en el fútbol alemán le da muchísimo nivel competitivo. República Checa no suele tener tanto reflector, pero es una selección ordenada, física y peligrosa. Y con Patrick Schick al frente puede competir muchísimo. El grupo A tiene perfiles muy diferentes. México apuesta por experiencia, Corea por velocidad y talento individual, Sudáfrica por intensidad física y República Checa por orden táctico y contundencia. El grupo B probablemente no es el más mediático del mundial, pero sí tiene muchísimo talento. Aquí hay jugadores consolidados en Europa, figuras ofensivas muy interesantes y futbolistas que pueden sorprender muchísimo durante el torneo. Canadá, Bosnia, Qatar y Suiza, y aunque algunas selecciones parten como favoritas, todas tienen un jugador capaz de marcar diferencia. Canadá llega al mundial con una generación que cambió completamente el nivel del fútbol canadiense y el máximo referente del equipo sigue siendo Alphonso Davies. Actualmente juega en el Bayern Múnich de Alemania y tiene un valor de mercado cercano a los 40 millones de euros. Davies juega principalmente como lateral izquierdo, aunque muchas veces parece extremo, y eso es precisamente lo que lo hace tan especial. Tiene velocidad élite.
Es capaz de recorrer toda la banda constantemente, atacar espacios y regresar defensivamente en segundos. Además, técnicamente es muy fuerte en el 1 contra 1. Con Canadá no solo aporta desequilibrio, también liderazgo, porque es el jugador que marca el ritmo físico del equipo, y cuando Canadá juega bien, normalmente Davis está involucrado en todo. Bosnia llega con un perfil más discreto, pero tiene un delantero muy interesante, Ermedin Demirovic. Actualmente juega en el Stuttgart de Alemania y tiene un valor de mercado cercano a los 20 millones de euros. Demirovic puede jugar como delantero centro o segundo atacante, y una de sus mayores virtudes es la movilidad. No es un 9 estático, se mueve muchísimo bajo a participar y genera espacios constantemente. Además, tiene buen juego asociativo y presión alta. En selección se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del ataque bosnio y llega al Mundial en uno de los mejores momentos de su carrera. Qatar vuelve a aparecer en un Mundial y gran parte de sus esperanzas pasan por Akram Afif. Actualmente juega en Al Sadd y tiene un valor de mercado cercano a los 7.5 millones de euros. Afif juega como extremo o media punta y es probablemente el futbolista más talentoso de la historia reciente de Qatar. Tiene regate, velocidad corta y muchísima creatividad. Es el jugador que intenta romper líneas constantemente. Además, con selección suele aparecer muchísimo en partidos importantes. Qatar probablemente no tiene el nivel de las grandes potencias, pero con Afif puede generar peligro en transición. Suiza llega como una selección muy ordenada y su mejor jugador actualmente es Gregor Kobel. Actualmente juega en el Borussia Dortmund de Alemania y tiene un valor de mercado cercano a los 40 millones de euros. Kobel juega como portero. Cabe aclarar que es de los mejores porteros actualmente en el mundo. Destaca muchísimo por sus reflejos, seguridad aérea, juego con los pies, liderazgo defensivo. Además, transmite muchísima tranquilidad al equipo y en torneos cortos, tener un portero de élite puede cambiar completamente una clasificación. Suiza históricamente compite muy bien en mundiales y con Kobel tiene una garantía atrás. El grupo B tiene perfiles muy distintos. Canadá apuesta por velocidad y explosividad, Bosnia por movilidad ofensiva, Qatar por talento individual y Suiza por orden y seguridad defensiva. El grupo C mezcla historia, velocidad y muchísimo talento. Aquí hay selecciones acostumbradas a competir en escenarios grandes y jugadores capaces de cambiar un partido completamente solos. Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Y aunque Brasil parte como favorito, los otros equipos tienen figuras muy interesantes. Brasil llega al Mundial con una nueva generación llena de talento y el líder ofensivo del equipo es sin duda alguna Vinicius Junior. Actualmente juega en el Real Madrid y tiene un valor de mercado cercano a los 156 millones de euros. Vinicius juega como extremo izquierdo y probablemente es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo actualmente. Velocidad, regate, cambio de ritmo, 1 contra 1. ¿Qué más? Es un futbolista que obliga a las defensas a retroceder constantemente. Además, ha mejorado muchísimo en definición y toma de decisiones. Con Brasil representa la nueva cara del ataque y cuando tiene espacios es prácticamente imposible frenarlo. Marruecos ya demostró en el pasado mundial que puede competir contra cualquiera y su máxima figura es Achraf Hakimi. Actualmente juega en el Paris Saint-Germain y tiene un valor de mercado cercano a los 82 millones de euros. Hakimi juega como lateral derecho, pero muchas veces parece extremo. Es rapidísimo, tiene recorrido constante, llega a ofensiva y muchísima intensidad. Además, tácticamente es muy inteligente. Con Marruecos no solo aporta velocidad, también liderazgo. Y en torneos cortos eso pesa muchísimo. Haití probablemente es la selección menos favorita del grupo, pero tiene un jugador muy interesante, Wilson Isidore. Actualmente juega en el Sunderland y tiene un valor de mercado cercano a los 18.5 millones de euros. Isidore juega como delantero y destaca muchísimo por velocidad y movilidad. Es un atacante muy vertical, le gusta atacar espacios y jugar constantemente al límite de la defensa rival. Además, físicamente es muy potente y aunque Haití no tiene la plantilla más fuerte, sí puede competir en transiciones rápidas. Escocia llega con un equipo muy físico y su gran referente es Scott McTominay. Actualmente juega en el Napoli de Italia y tiene un valor de mercado cercano a los 42 millones de euros. McTominay juega como mediocampista y lo que lo hace tan importante es su capacidad para dominar distintas facetas del juego. Recuperación, fuerza física, llegada al área, disparo de media distancia. Es un futbolista muy completo, además transmite muchísimo liderazgo dentro del campo y en partidos cerrados
puede marcar diferencia, tanto defensiva como ofensivamente. El grupo C tiene muchísimo nivel. Brasil llega con la estrella más mediática, Marruecos con orden y velocidad, Escocia con intensidad física y Haití como posible sorpresa. El grupo D es uno de los más interesantes del mundial. Aquí hay selecciones con muchísimo talento ofensivo, jugadores jóvenes que ya brillan en Europa y futbolistas capaces de decidir partidos completamente solos. Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía, y aunque algunas selecciones llegan con más reflector, este grupo puede ser mucho más parejo de lo que parece. Estados Unidos llega al mundial con una generación que lleva años creciendo y el líder del equipo sigue siendo sin duda alguna Christian Pulisic. Actualmente juega en el Milan de Italia y tiene un valor de mercado cercano a los 54 millones de euros. Pulisic juega principalmente como extremo izquierdo o mediapunta, y lo que lo hace tan importante es su capacidad para romper líneas, velocidad, regate corto, cambio de ritmo, llegada al área. Es un jugador muy vertical. Además, tiene experiencia jugando al máximo nivel europeo. Con Estados Unidos suele aparecer muchísimo en partidos importantes y cuando encuentra espacios es uno de los jugadores más peligrosos de toda la CONCACAF. Paraguay llega con un perfil más discreto, pero tiene uno de los mediocampistas jóvenes más interesantes de toda Sudamérica, Diego Gómez. Actualmente juega en el Brighton de Inglaterra y tiene un valor de mercado cercano a los 27 millones de euros. Gómez juega como mediocampista ofensivo y destaca muchísimo por su intensidad y llegada al área. Tiene buena técnica, disparo de media distancia y mucha personalidad para pedir el balón. Además, es un jugador muy dinámico, presiona, recupera y constantemente intenta acelerar el juego. Con Paraguay representa la nueva generación del equipo y puede convertirse en una de las sorpresas del grupo. Australia vuelve a aparecer en un mundial con una selección muy física y competitiva, y uno de los nombres más importantes del equipo es Alessandro Sircati. Actualmente juega en el Parma de Italia y tiene un valor de mercado cercano a los 10.8 millones de euros. Sircati juega como defensa central y destaca muchísimo por su fortaleza física y capacidad defensiva. Es agresivo en los duelos, fuerte por arriba y muy intenso marcando. Además, pese a su juventud, transmite mucha seguridad. Australia históricamente compite muy bien físicamente y Sircati representa perfectamente ese estilo. Turquía tiene una de las joyas jóvenes más importantes del mundial, Arda Güler. Actualmente juega en el Real Madrid y tiene un valor de mercado cercano a los 87 millones de euros. Arda juega como mediapunta o extremo derecho y lo que más destaca de él es su creatividad, visión, técnica, último pase, golpeo de balón. Tiene muchísima calidad con la pelota. Además, pese a su juventud, juega con muchísima personalidad. Con Turquía ya se convirtió en el futbolista que organiza gran parte del ataque y para muchos puede ser una de las grandes estrellas jóvenes del mundial. El grupo D mezcla juventud, talento y muchísima intensidad. Estados Unidos apuesta por desequilibrio ofensivo, Paraguay por dinámica en medio campo, Australia por fuerza defensiva y Turquía por talento creativo. El grupo E tiene muchísimo nivel. Aquí hay selecciones históricas, talento joven y futbolistas que ya son figuras en las mejores ligas del mundo. Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Y aunque Alemania puede ser la gran favorita, hay selecciones que tienen jugadores muy peligrosos. Alemania llega al mundial con una nueva generación llena de talento y el jugador que lidera esta generación es Florian Wirtz. Actualmente juega en el Liverpool de Inglaterra y tiene un valor de mercado cercano a los 105 millones de euros. Wirtz juega como mediapunta y probablemente es uno de los futbolistas más creativos del mundo actualmente. Visión, conducción, último pase, inteligencia, táctica. Es un jugador que siempre encuentra espacios. Además, tiene muchísima capacidad para acelerar jugadas en pocos toques. Con Alemania, representa el nuevo proyecto ofensivo del equipo y para muchos será una de las grandes figuras del mundial. Curazao probablemente es una de las selecciones menos mediáticas del torneo, pero tiene jugadores interesantes y el más importante es Tahith Chong. Actualmente juega en el Sheffield United de Inglaterra y tiene un valor de mercado cercano a los 4.3 millones de euros. Chong juega como extremo y destaca muchísimo por velocidad y regate. Es un jugador vertical, atrevido y que constantemente busca el uno contra el uno. Además, puede jugar por ambas bandas. Curazao no llega como favorita, pero con jugadores rápidos puede generar peligro en transiciones. Costa de Marfil tiene muchísimo talento físico y ofensivo y uno de los jugadores más importantes del equipo es Amad Diallo. Actualmente juega en el Manchester United de Inglaterra y tiene un valor de mercado cercano a los 49 millones de euros. Amad juega como extremo derecho y destaca muchísimo por velocidad, desequilibrio, regate corto, creatividad.
Es un jugador muy difícil de marcar en espacios reducidos. Además, tiene personalidad para pedir el balón constantemente. Costa de Marfil históricamente produce jugadores físicos y veloces, y Amad representa perfectamente esa identidad. Ecuador llega con una generación muy competitiva y su jugador más importante es Moisés Caicedo. Actualmente juega en el Chelsea de Inglaterra y tiene un valor de mercado cercano a los 115 millones de euros. Caicedo juega como mediocampista defensivo y probablemente es uno de los mejores recuperadores del mundo actualmente. Fuerza física, recuperación, salida con balón e intensidad. Es un mediocampista completísimo. Además, tiene la capacidad de sostener prácticamente solo el medio campo. Con Ecuador representa equilibrio y agresividad. Y cuando Ecuador compite, normalmente Caicedo domina el centro del campo. El grupo E tiene muchísimo talento. Alemania apuesta por creatividad, Ecuador por intensidad y equilibrio, Costa de Marfil por velocidad y explosividad y Curazao por las transiciones rápidas. El grupo F probablemente es uno de los más equilibrados del mundial. Aquí hay selecciones con muchísimo orden táctico, experiencia internacional y jugadores que atraviesan un gran momento en Europa. Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Y aunque no hay tantas superestrellas mediáticas, sí hay futbolistas capaces de cambiar completamente un partido. Países Bajos, Holanda, llega al mundial con una selección muy sólida y su gran líder obviamente sigue siendo Virgil van Dijk. Actualmente juega en el Liverpool de Inglaterra y tiene un valor de mercado cercano a los 18.6 millones de euros. Van Dijk juega como defensa central y durante años ha sido uno de los mejores defensores más dominantes del fútbol mundial. Liderazgo, juego aéreo, anticipación, salida con balón. Es un defensor que transmite muchísima seguridad. Además, físicamente sigue siendo muy fuerte en los duelos individuales. Con Países Bajos no solo organiza la defensa, también es líder emocional del equipo y en torneos cortos, tener un central con experiencia puede marcar diferencia. Japón llega nuevamente como una de las selecciones asiáticas más peligrosas y gran parte de esto pasa por Kaoru Mitoma. Actualmente juega en el Brighton, Inglaterra y tiene un valor de mercado cercano a los 23 millones de euros. Mitoma juega como extremo izquierdo y probablemente es una de las mayores virtudes es su regate, cambio de ritmo, velocidad, conducción y desequilibrio. Es un futbolista muy difícil de marcar en espacios abiertos. Además, tiene muchísima inteligencia para atacar espacios. Japón suele jugar con mucha velocidad y Mitoma representa perfectamente ese estilo. Suecia llega al mundial con un delantero que atraviesa probablemente el mejor momento de su carrera, Viktor Gyökeres. Actualmente juega en el Arsenal de Inglaterra y tiene un valor de mercado cercano a los 61 millones de euros. Gyökeres juega como delantero centro y es un atacante completísimo. Potencia física, definición, movilidad, presión alta. Es un delantero muy incómodo para cualquier defensa. Además, tiene una enorme capacidad para generar peligro, incluso sin demasiadas oportunidades. Con Suecia se convirtió rápidamente en el referente ofensivo del equipo y si Suecia quiere competir en el grupo, mucho dependerá de él. Túnez llega como una selección muy física y ordenada tácticamente y su jugador más importante es Eljes Eşiri. Actualmente juega en el Eintracht Frankfurt de Alemania y tiene un valor de mercado cercano a los 6.2 millones de euros. Eşiri juega como mediocampista defensivo y destaca muchísimo por su recuperación, posicionamiento, intensidad y equilibrio táctico. Es el futbolista que sostiene al equipo, además tiene muchísima disciplina defensiva. Túnez probablemente no tiene tantas figuras ofensivas, pero sí un medio campo muy competitivo gracias a Eşiri. El grupo F tiene muchísimo equilibrio. Países Bajos apuesta por experiencia y liderazgo, Japón por velocidad y dinamismo, Suecia por potencia ofensiva y Túnez por su orden táctico. Y hasta aquí llega esta primera parte del especial de los mejores jugadores de cada selección rumbo al Mundial 2026. La verdad, este Mundial promete muchísimo talento. Ya vimos estrellas consolidadas jóvenes que pueden explotar completamente en el torneo y también selecciones que podrían sorprender más de lo esperado. Pero esto todavía no termina, porque en la parte 2 vienen jugadores como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane, Luis Díaz, Fede Valverde y demás. Y sinceramente, ahí es donde el nivel se pone todavía más fuerte. Así que si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y sobre todo comentar y obviamente esperar nuestra segunda parte de este video. ¿Qué jugador crees que será la gran figura del Mundial 2026? No lo sé, dímelo tú. Mbappé, Haaland, Vinicius, también puede ser Lucho Díaz, no lo sé. ¿O hay alguien tapado que tú creas que pueda dar la sorpresa? Yo los leo en los comentarios y nos vemos en la parte 2.